Un solo proyectil surcó el cielo de Inglaterra el 14 de octubre del año 1066. Una flecha, disparada al azar entre miles, cayó con una precisión brutal sobre el ojo derecho del rey Harold Godwinson. En ese instante, en ese parpadeo de la historia, una nación entera cambió de dueño. Un mundo se derrumbó. Otro comenzó a construirse sobre los cadáveres que cubrían la colina de Senlac. Esta es la historia del día más importante en la historia de Inglaterra. El día en que todo lo que conocemos del mundo anglosajón murió para siempre. Para entender lo que ocurrió en Hastings, debemos retroceder unos meses, al 5 de enero de ese mismo año. Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, moría sin dejar un heredero claro al trono. Eduardo había sido un monarca piadoso, más preocupado por la construcción de la abadía de Westminster que por los asuntos de sucesión. Su muerte dejó un vacío de poder que desató una tormenta perfecta. 3 hombres, 3 guerreros formidables, reclamaron para sí la corona de Inglaterra. El primero fue Harold Godwinson, el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Cuñado de Eduardo, líder del Consejo de Nobles conocido como el Wittenagemot, Harold se hizo coronar rey apenas un día después de la muerte del confesor. Era un guerrero probado, un político astuto, un líder que conocía cada rincón de su tierra. Pero su coronación apresurada levantó sospechas. Y enemigos. Al otro lado del Canal de la Mancha, en la corte de Normandía, un hombre recibió la noticia con una furia apenas contenida. Guillermo, duque de Normandía, conocido por sus contemporáneos como Guillermo el Bastardo, hijo ilegítimo del duque Roberto el Magnífico, aseguraba que Eduardo le había prometido el trono años atrás. Más aún, afirmaba que el propio Harold había jurado sobre reliquias sagradas respetar esa promesa. Para Guillermo, Harold no era un rey legítimo. Era un usurpador. Un perjuro. Y los perjuros, en el siglo XI, pagaban con sangre. Pero había un tercer pretendiente. Desde las gélidas costas de Noruega, el temible Harald Hardrada, el último gran vikingo, también reclamaba el trono inglés. Con casi 2 metros de altura y décadas de experiencia en batalla desde Constantinopla hasta Escandinavia, Hardrada era una leyenda viviente. Y tenía un ejército hambriento de gloria. Harold Godwinson se encontraba atrapado entre 2 invasiones. Pasó todo el verano de 1066 mirando hacia el sur, esperando la flota normanda que Guillermo preparaba meticulosamente en la desembocadura del río Daïrs. Cientos de barcos se construyeron en semanas. Miles de caballeros, arqueros y soldados de infantería se congregaron bajo el estandarte del duque. El Papa Alejandro II había bendecido la empresa y enviado una bandera sagrada. Guillermo no venía solo a conquistar. Venía con la autorización de Dios. Pero el destino tenía otros planes. Los vientos del Canal de la Mancha se negaron a cooperar con Guillermo durante semanas. Y mientras el duque normando esperaba impaciente, fue Hardrada quien atacó primero. En septiembre, una flota de 300 barcos vikingos apareció en el norte de Inglaterra. Hardrada, aliado con Tostig, el hermano traidor de Harold, aplastó a las fuerzas locales en la batalla de Fulford Gate el 20 de septiembre. Lo que Harold hizo a continuación fue una de las hazañas militares más extraordinarias de la Edad Media. En solo 4 días, marchó con su ejército desde el sur de Inglaterra hasta el norte, cubriendo más de 300 kilómetros a una velocidad inaudita para la época. El 25 de septiembre, cayó sobre los vikingos en el puente de Stamford como un rayo de la ira divina. Hardrada y Tostig murieron en la batalla. De los 300 barcos que habían llegado, solo 24 regresaron a Noruega. La era vikinga en Inglaterra terminó ese día, en ese puente, con la sangre del último gran rey nórdico tiñendo las aguas del río Derben. Pero Harold no tuvo tiempo de celebrar. Apenas 3 días después de Stamford Bridge, el 28 de septiembre, los vientos cambiaron. Guillermo de Normandía desembarcó en Pevensey, en la costa sur de Inglaterra, con un ejército de entre 7.000 y 12.000 hombres. Caballería pesada. Arqueros entrenados. Infantería disciplinada. Y un duque que no conocía otra palabra que victoria. Harold, agotado, con un ejército diezmado y exhausto, emprendió otra marcha forzada hacia el sur. Algunos de sus consejeros le rogaron que esperara, que reuniera más tropas, que dejara descansar a sus hombres. Harold se negó. No permitiría que los normandos saquearan su tierra ni un día más.
Fue una decisión valiente. Quizá la más valiente de su vida. Y quizá también la más fatal. El 13 de octubre, Harold llegó a la colina de Senlac, a unos 10 kilómetros de Hastings, y desplegó a sus hombres en la cresta. Su estrategia era clara y sólida. Formó un muro de escudos, una barrera impenetrable de madera, hierro y carne humana que cubría toda la cima de la colina. Sus huscarles, la élite guerrera anglosajona, armados con hachas de guerra danesas capaces de partir un caballo en dos, formaban el centro de la línea. Los flancos estaban cubiertos por el FYRD, la milicia campesina, menos entrenada pero feroz en defensa de su tierra. Harold sabía que si mantenía la formación, si resistía las cargas normandas, el tiempo jugaría a su favor. Al amanecer del 14 de octubre, Guillermo ordenó el avance. Primero envió a sus arqueros, que lanzaron oleadas de flechas colina arriba. Pero el muro de escudos absorbió la lluvia de muerte como un monstruo paciente. Las flechas se clavaban en la madera, rebotaban en los cascos, pero la línea no se rompió. Entonces Guillermo lanzó a su infantería. Subieron la colina bajo una tormenta de piedras, jabalinas y hachas. Los anglosajones los rechazaron con una violencia salvaje. Los normandos retrocedieron. Y entonces ocurrió algo que casi le costó todo a Guillermo. Sus tropas bretonas, en el flanco izquierdo, entraron en pánico y huyeron colina abajo. El rumor se extendió como veneno entre las filas normandas. Guillermo ha muerto, gritaban. El duque ha caído. El ejército entero estuvo a punto de desbandarse. Fue el momento más peligroso de toda la batalla. Pero Guillermo, en un acto de audacia temeraria, se arrancó el casco para mostrar su rostro a sus hombres. «Miradme», gritó. «Estoy vivo. Seguime». Y sus hombres, al ver a su duque vivo y furioso, reagruparon filas. Pero la persecución anglosajona de los bretones en fuga había revelado una debilidad. Parte del FYRD había roto la formación para perseguir a los normandos colina abajo, y fueron masacrados por la caballería. Guillermo, estratega brillante incluso en el caos, lo comprendió de inmediato. Ordenó retiradas fingidas. 1, 2, 3 veces, los normandos simularon huir, tentando a los defensores a abandonar la seguridad de la cresta. Y cada vez que un grupo de anglosajones mordía el anzuelo y bajaba la colina, la caballería normanda giraba y los destrozaba sin piedad. La batalla duró desde las 9 de la mañana hasta el atardecer. Casi 9 horas de combate continuo, algo extraordinario para los estándares medievales. Lentamente, implacablemente, el muro de escudos se fue adelgazando. Los huscarles caían uno tras otro, pero no retrocedían. Harold, rodeado por sus hermanos HYRTH y Leofwine, luchaba en el centro de la línea. Ambos hermanos cayeron durante las horas centrales de la batalla, pero Harold seguía en pie, blandiendo su hacha, manteniendo unida a su línea con pura voluntad. Entonces, hacia el final de la tarde, Guillermo jugó su última carta. Ordenó a sus arqueros que dispararan con un ángulo elevado, en parábola, para que las flechas cayeran desde lo alto sobre los defensores. Ya no apuntaban al muro de escudos. Apuntaban al cielo, y dejaban que la gravedad hiciera el resto. Fue una de esas flechas, cayendo desde las alturas del ocaso, la que encontró el ojo de Harold Godwinson. El tapiz de Bayeux, esa obra maestra bordada que narra toda la campaña normanda en 70 metros de lino, muestra la escena con una crudeza desgarradora. Harold, de pie, con la flecha atravesando su rostro. Y luego, un caballero normando descargando su espada sobre el rey caído. La muerte de Harold no fue solo la muerte de un hombre. Fue la muerte de la Inglaterra anglosajona. Fue el fin de un mundo que había durado 600 años. Con su rey muerto, el ejército anglosajón se desintegró. Los huscarles supervivientes lucharon hasta el último aliento alrededor del cadáver de su señor, fieles hasta la muerte en la más pura tradición germánica. Pero no hubo salvación. La oscuridad cayó sobre la colina de Senlac, y con ella cayó una era. Guillermo marchó sobre Londres. El día de Navidad del año 1066 fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Pero la conquista no terminó ahí. Durante los siguientes años, Guillermo aplastó toda resistencia con una brutalidad sistemática. La desolación del norte, entre 1069 y 1070,
Devastó el norte de Inglaterra hasta tal punto que el libro del Domesday, 20 años después, todavía registraba aldeas enteras como tierra baldía. La conquista normanda transformó Inglaterra de manera irreversible. La aristocracia anglosajona fue eliminada y reemplazada por una élite francófona normanda. El idioma inglés se contaminó con miles de palabras francesas, creando la lengua híbrida que hoy hablan 1.500 millones de personas en el mundo. Se construyeron castillos de piedra por toda la isla, empezando por la Torre de Londres. El sistema feudal se implantó con una rigidez desconocida hasta entonces. La iglesia fue reorganizada. Las leyes fueron reescritas. Inglaterra dejó de mirar hacia Escandinavia y giró su rostro hacia Europa continental. Todo por una flecha. Todo por un ojo. Todo por un día de octubre en una colina sin nombre que el mundo jamás olvidaría. Hastings no fue solo una batalla. Fue el parto sangriento de la Inglaterra que conocemos. Y cada vez que pronuncias una palabra en inglés que suena vagamente francesa, cada vez que contemplas la Torre de Londres recortada contra el cielo gris, cada vez que escuchas hablar de la monarquía británica, estás escuchando el eco de aquella flecha que cayó del cielo hace casi 1000 años, en la colina de Senlac, donde un rey murió de pie y un mundo nació entre sangre y cenizas.